Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa un pan casero muy sencillo y con muy pocos ingredientes, tal y como me habéis pedido. Se hace solamente con harina, agua, sal y levadura. Y como resultado obtenemos un pan de una corteza muy crujiente, con una miga esponjosa y aireosa, con unos alveolos preciosos y con un sabor y aroma maravillosos. Este pan, amigos, no tiene nada que envidiar a un pan de una panadería. Es más, puede que sea mejor. Para que nuestro pan tenga un buen sabor y aroma, lo vamos a enriquecer con un trozo de masa vieja, que se hace muy fácil y muy rápido. Para ello pon en un recipiente 1,5 gramos de levadura fresca. Añade 35 mililitros de agua. Remueve hasta que la levadura se diluya. Añade 50 gramos de harina de trigo y 1 gramo de sal. Remueve muy bien. Deja la masa en reposo unos 20 minutos. Ahora removemos la masa. Para saber más cosas sobre trucos y técnicas de masas y panes, suscríbete a mi canal. Cerramos el recipiente y ahora la guardamos en la nevera de 24 a 72 horas, es decir, de 1 a 3 días. Pasado un día ya puedes utilizar la masa vieja. Eso es lo que le va a dar a nuestro pan el carácter, el buen gusto ese de pan que estamos buscando siempre. Sacamos nuestra masa vieja de la nevera. Y así de bonita ha quedado. En un recipiente añadimos la levadura. Y añadimos el agua. Para empezar te recomiendo que pongas solo 195 mililitros de agua. Y si ves que la masa queda muy densa, añade unos 20 mililitros más aproximadamente, hasta obtener una masa de consistencia blanda. Removemos hasta que se diluya la levadura. Y tamizamos la harina. Muchos me preguntáis por mi tamiz. Os dejaré el enlace del tamiz debajo del vídeo en la descripción, al igual que sobre la harina. Y añadimos 6 gramos de sal. Ahora removemos muy bien. Añadimos la masa vieja y la integramos a la masa. Cerramos el recipiente y dejamos la masa en reposo unos 20-30 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Volcamos la masa sobre la mesa y la amasamos hasta que se vuelva lisa y uniforme. Amasa la masa como te sale, no tienes que amasarla de una forma especial. Cuando ves que la masa se haya vuelto lisa y uniforme y ha dejado de pegarse a la mesa, la masa ya está lista. He tardado en amasar la masa 10 minutos.
También puedes amasar la masa en la amasadora. Serían 10 minutos en segunda velocidad. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite y pon dentro la masa. Cierra el recipiente y deja la masa en reposo 20 minutos. Untamos las manos con pequeña cantidad de aceite y doblamos la masa tal y como lo enseño. Así. Cerramos el recipiente y dejamos que la masa suba casi duplicando su tamaño. A 19 grados mi masa ha tardado en subir 1 hora y media. A temperatura más alta subirá antes y viceversa. Espolvoreamos la mesa con harina. Volcamos la masa sobre la mesa. Y hacemos una bola. La dejamos en reposo 5 minutos. Cogemos un paño de lino o de algodón limpio y lo espolvoreamos bien con harina. Así. Ahora cogemos un bol o una cazuela no muy grande y lo ponemos el paño dentro. Aquí vamos a poner nuestro pan. También puedes usar el panettone si tienes. La espolvoreamos con harina y la colocamos en nuestro bol o panettone o lo que tengas. Así. Y dejamos que suba casi duplicando su tamaño. 20 minutos antes de que termine el levado, encendemos el horno a 250 grados con calor solo de abajo. En el horno ponemos una bandeja y en el fondo ponemos otra para echar el agua y crear el vapor. A 19 grados mi pan ha tardado en subir 1 hora. Coge una pala de madera o un trozo de cartón, cúbrela con papel para hornear y vuelca el pan sobre la tabla. Espolvorea el pan con harina y haz unos cortes con un cuchillo o con una cuchilla de afeitar. Mete el pan al horno. En la bandeja del fondo echa medio vaso de agua hirviendo. Ponemos el calor de arriba y abajo. Pasados 15 minutos bajamos la temperatura a 200 grados y horneamos el pan unos 25-35 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Para que el pan se me dore por todos los lados por igual, lo voy a esperar. Sacamos el pan y lo ponemos sobre una rejilla para que se enfríe. He tardado en hornear el pan 40 minutos. Este pan, amigos, sirve para acompañar todo tipo de comidas y para hacer todo tipo de tostadas y tostas. Fijaros qué tosta más bonita me he hecho. Con aceite de oliva, tomate y anchoas.
Qué bueno que está. La verdad que comer el pan es uno de los mayores placeres de la vida, las cosas como son. Y este pan en concreto ha salido maravilloso. Como ya dije antes, es ideal para hacer tostas, para acompañar todo tipo de comidas, para desayunos, comidas, meriendas, cenas, para cualquier momento. Cuéntenme por favor en los comentarios qué tipo de pan os gusta comer y qué cantidad de pan coméis todos los días. Yo, por ejemplo, como entre 1 y 2 rebanadas de pan todos los días, porque me encanta comer el pan. Si os ha gustado el vídeo, compártenlo por favor y poned me gusta. Hasta la próxima.